Buenos días a todos, ¿qué tal? Me siento, no porque quede bien, que es súper cómoda esta silla, sino para poder aguantar el tiempo que esté. O sea, que ya os estoy dando de preaviso que quizás estoy mucho tiempo, ¿eh? Así que luego no hayan quejas. Es broma. Cuando pensaba que me tocaba predicar en el Día de la Madre, me dijo Moy, sería bonito que predicaras en el Día de la Madre. Pensé que la primera vez que prediqué en el Día de la Madre también estaba embarazada. Era mi primer embarazo con Sofía, con esa niña de 4 años que veis por aquí revolotear. Y fue súper especial para mí estar, ¿no? Como descubriendo eso de ser madre y poder predicar de ello, y fue muy bueno. Y me fue curioso que la siguiente vez que me toca predicar en el Día de la Madre vuelva a estar embarazada, vuelva a estar esperando un bebé, pero tengo ya unos 4 años y medio de experiencia previa que no tenía hace 4 años, ¿no? Y quería empezar haciendo una cosa, y es desvelar el secreto mayor guardado de las madres, ya que estamos en el Día de las Madres. Como os he dicho, llevo 4 años y medio solo siendo madre. Hay muchos secretos que tengo aún que conocer. Hay muchas experiencias que aún me queda por vivir porque por ahora no está siendo tan difícil. Cuando llegue la adolescencia, ya os lo diré, con 3 salvajes. Pero sí que os quería decir hoy que es verdad que, como decíamos, hoy es el Día de la Madre. Es un día muy especial para las madres. Es un día al año en el que nuestros hijos se esfuerzan en honrarnos de alguna manera. Si no lo habéis hecho, os animo a que lo hagáis. También es un día duro y siempre tenemos que ser respetuosos por todo esto, ¿no? Porque hay personas que han perdido a sus madres, porque hay personas que no han tenido nunca un buen ejemplo o un buen referente como madre, o que no han podido ser madres. Y queremos tener eso también en cuenta. Pero todos somos hijos, ¿sí o no? Todos tenemos madre, si no, no estaríamos aquí. Y este es un secreto que voy a desvelar a los hijos. Hay algo que sucede cuando eres madre, que solamente te sucede si en el momento en el que ves el test de embarazo. Te viene en el mismo instante. Al principio las madres tardamos años en intentar reconocer qué es y creemos que es culpa. Pero luego vamos viendo que en verdad no es culpa. Es un gran sentido de responsabilidad. Es una presión que no os podéis ni imaginar. Todas vuestras madres lo han sentido. Y digo que viene en el momento en el que ves el test de embarazo, porque es muy curioso que cuando ves el test y dices, ¡oh, estoy embarazada!, te llenas de gozo. Os voy a contar una cosa. Al segundo, ¿sabéis qué piensan las madres? Oh no, ayer me tomé una cerveza. Me he desayunado un buen bocata de jamón, ¿eh? ¿Estará bien? Y durante 9 meses, las madres vemos cómo se va gestando vida en nosotros, más la presión añadida de que no puedes comer según qué cosas, no puedes beber según qué cosas, no puedes hacer según qué movimiento. Es mejor que duermas del lado izquierdo porque le llega más nutrición al bebé. Mejor que no estés aplanada ni boca abajo. Y en el lado derecho, madre mía, cuando te levantas a las 3 de la mañana para mear y ves que estás totalmente boca arriba, dices, ¡oh, mi niño estará alimentándose bien! Y luego además te dicen que todo lo que sientes le llega al bebé. Si tú eres madre y tienes un momento de cabreo absoluto con tu marido, dices, oh no, todas estas hormonas le están llegando al bebé, y te dicen que no estés triste, ni muy triste, porque todo le llega al bebé, y que le tienes que ya empezar a hablar, y que todos tus pensamientos se le transmiten al bebé. Y yo hay veces que digo, jope, hijo, mira que eres pesado, porque este embarazo, y yo, no, que esto ya lo entiende el bebé. Y de repente llegas al hospital como madre, y te dan a un niño diminuto o a una niña, de 40 y pico centímetros, 50, que no pesa nada. Y en ese momento toda madre siente aún más una presión increíble. Que esa cosita dependiente, diminuta, depende de ti, de tus cuidados, de tu alimentación, de la nutrición, de cómo les eduques. Y una madre vive con ello el resto de su vida. Siempre. Por eso hoy honramos a las madres, porque no sabemos, ni nos podéis imaginar como hijos, hasta que no eres madre, lo que sufre una madre por sus hijos. Y los niños van creciendo. ¿Está comiendo bien? No está comiendo bien. Está estreñido. No veas lo que nos preocupamos cuando un bebé pequeño está estreñido. Madre mía, os llevamos al médico, tenéis fiebre. Luego
pasa algo increíble, que ya no solamente lloráis porque tenéis hambre, sueño o estáis meados o cagados, sino que luego empezamos a llorar todos nosotros porque tenemos emociones. Y tienes que estar pendiente de si está triste, de si está feliz, si es solamente sueño, si es importante, si no. Y les tienes que educar. Y llega el momento crucial para una madre que se complica a medida que os vemos crecer, que es la educación. Y nunca nos sentimos que lo hacemos suficientemente bien. Preguntarle a vuestras madres. Os prometo que ninguna madre puede decir, ¡buah! Lo he hecho perfecto. Porque cada vez que llega la noche, analizamos el día y pensamos en vosotros. Y pensamos, esto lo tendría que haber hecho mejor. ¿He sido demasiado dura? Porque claro, quizás he sido demasiado exigente. Y otras veces nos vamos a dormir y decimos, ¡ay! Estaba tan cansada que he sido demasiado permisiva. Y hay veces que pensamos, trabajo tanto, limpio la casa, hago la comida y no he pasado suficientemente tiempo con nuestros hijos. ¿Sí o no, madres, que estáis aquí? ¡Buah! ¡Qué trabajazo tienen las madres! Y creo que un reto increíble como madre y como padre, pero hoy dejadme dar énfasis a las madres, es encontrar ese equilibrio entre el amor y la disciplina. Las madres, y por eso digo que es duro para aquellos que no han tenido un buen referente como madre, porque desgraciadamente vivimos en un mundo caído, con personas que tienen enfermedades, carencias, sus propias luchas, y a veces no hay personas que no han tenido ese referente como madre, pero por norma general, el amor de una madre es el amor más puro y sacrificado que existe. Y no sabéis lo difícil que es educar. Y encontrar el equilibrio entre amar incondicionalmente, entre crear una identidad fuerte, daros autoestima, herramientas para enfrentaros a la vida, pero a la misma vez poner límites, disciplina, ayudaros a ser mejor. Porque los niños son maravillosos. Como madre os aseguro que hay veces que pienso que yo aprendo más de ellos que ellos de mí. Su pureza, su inocencia, la sabiduría que tienen desde tan pequeños nos sorprende. Pero también son unos gamberretes, ¿eh? Son egoístas. Lo quieren hacer todo a su manera. Y la manera más fácil y más placentera para ellos y que no les suponga ningún esfuerzo. Y no hay ningún niño que de buena gana te haga la cama, te recoja los juguetes. Y como madre siempre nos sentimos en ese equilibrio de encontrar amor y disciplina. Y de eso quería hablar hoy, porque el ejemplo lo encontramos en Dios. Dios, nos referimos a Él como Dios Padre, muchísimas veces. Y es verdad que el propio Jesús, que cuando habla con Él, utiliza la palabra Abba, que es papá, no es un género neutro. Se relaciona a Él como Dios Padre. Pero también es cierto que en la Biblia muchas veces Dios habla de Él y se atribuye características maternas. Por ejemplo, en Isaías 66 dice, como una madre que consola a sus hijos, así yo consolaré. Muchas veces dice, como una madre que tal, o de la misma manera que las madres aman. Él se compara muchas veces con atributos maternos. Como madre y como padre, el mayor ejemplo entre ese equilibrio de amor y disciplina lo encontramos en cómo Él se relaciona con la humanidad, cómo Él se relaciona con su iglesia y cómo Él se relaciona contigo. Así que es por eso que hoy quería profundizar más en lo que es el amor y la disciplina que vemos en Dios Padre. Y para ello tengo un texto bastante complicado, porque hace meses que sabía que me tocaba esta fecha y oraba y decía, bueno, ¿qué texto? Me acordé que hacía 4 años tenía una predicación de la madre que no estaba tan mal y dije, bueno, pues la reciclo. Pero tenía en el corazón que tenía que compartiros un texto que yo le dije, sí, hombre, Dios. O sea, si me obligan a predicar de él, yo lo hago, pero yo escoger por voluntad propia este texto, no, eso no va conmigo. Pero tenía muy fuerte que ese era el texto que tenía que leer hoy. Y ahora lo entenderéis, porque es un texto del Nuevo Testamento que parece que no encaja.
Es un texto del Nuevo Testamento que sientes que es del Antiguo Testamento y con el Antiguo Testamento todos estaríamos cómodos. Pero como es un episodio que pasó en el Nuevo Testamento, nos incomodamos y muchas veces lo ignoramos como iglesia o como creyentes. Porque como no entendemos el motivo de esa situación, de eso que pasó, mejor no lo profundizamos. Pero bueno, vamos a ser valientes como iglesia y vamos a leer juntos el mayor olvidado, ignorado y evitado del Nuevo Testamento, que se encuentra en Hechos 5, del 1 al 11. Yo lo tenía allí puesto y creo que Moy acaba de ir, pero no pasa nada porque lo puedo leer, ¿verdad? Así que mientras yo lo busco, vosotros también tenéis tiempo de buscarlo y así lo leemos juntos. Hechos 5, del 1 al 11. Si leéis el subtítulo, a algunos quizás os suena la historia de Ananías y Safira. Dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¡Wow! Ahora entendéis por qué he dicho que era un pasaje duro que quería evitar, ¿no?, hablar de él. Vamos a ver un poco el contexto de esto. Esto sucede en Hechos 5. Si recordáis, hace poco estuvimos en la serie de Hechos y Derechos y justo estuvimos explorando más lo que estaba pasando en esos primeros momentos de la creación de la iglesia, de las primeras comunidades de seguidores de Jesús. Era una época impresionante. Todos querríamos, ¿no?, vivir en esa iglesia primitiva, ver lo que era esa pasión, ese fuego que se contagiaba de hogar en hogar, cómo la gente quedaba entre semana a todas horas para estudiar, para recordar, para hablar de las enseñanzas que Jesús había dejado, para alabar a Dios y a Jesús, pues había entregado a su Hijo, había muerto, pero había resucitado. Veían cómo el Espíritu de Dios les llenaba, seguían viendo sanidades, milagros, liberaciones, veían el gran poder de Dios, veían cómo al hablar la palabra de Dios, miles de personas entregaban su vida a Jesús. Era increíble. Y en medio de todo eso, también estaba sucediendo algo tremendo. Y era que en las primeras comunidades de seguidores de Jesús experimentaban lo que era de verdad la comunidad, el amor. Y en los versículos de antes de Hechos 4 se narra que la gente de su propio corazón les salía entregar sus bienes, sus terrenos, los vendían y ponían todo el dinero al servicio de la iglesia para que no hubiera entre ellos ningún necesitado. Es utópico, ¿verdad? Es precioso. No habían necesitados entre los primeros creyentes, pues todos compartían de lo que tenían, de sus comidas, de sus bienes, hasta de sus propiedades. Es como si aquí nosotros viniéramos y vendiéramos nuestras casas, pagáramos la hipoteca y con lo que nos quedara pudiésemos ponerlo a la iglesia y supiéramos que nadie de nuestra comunidad pasaría jamás hambre ni necesidad. Pero también pasó algo increíble. Y es que hubo un gran cambio entre esa iglesia y el pueblo de Israel. Y es que todo esto no estaba regido por leyes. ¿A qué me refiero? Ellos antes, durante todo el Antiguo Testamento,
tenían que hacer lo que se tenía que hacer y estaba escrito en una piedra, estaba escrito en un papel, estaba memorizado en su corazón, ¿verdad? Tenían leyes para todo. Tenían leyes hasta qué hacer cuando una mujer menstruaba. Lo tenían todo bien escrito y especificado y tenían que seguir al pie de la letra todo lo que Dios había mandado para cada situación, cómo perdonar cada pecado, no cómo expiar cada uno de sus pecados, porque cada pecado que cometía se tenía que expiar de diferente manera. Era una locura. Pero sin embargo, en las primeras comunidades, en la primera iglesia, no había ninguna ley escrita que te dijera, para formar parte de esta iglesia necesitas vender tu propiedad y dar todo lo que tenías. No era una ley. La iglesia empezó a ser guiada por el Espíritu. Cada uno tenía el Espíritu Santo dentro de él. Cada uno era guiado por lo que Dios ponía en su corazón. A veces es mucho más cómodo regirnos por leyes, ¿no? Incluso en las propias iglesias, ¿no? Para ser miembro de esta iglesia tienes que ir a un grupo de conexión, tienes que diezmar, tienes que venir 2 de cada 4 domingos, tienes que estar presente en las... En cierta manera hay veces que parece que nos guste estar regido por leyes y nos incomode la libertad que encontramos en el Espíritu de ser guiados por Él. Y esto es lo que estaba sucediendo. La gente que tenía en su corazón dar su heredad, la daba. ¿Sabéis qué significaba eso? Que no era obligatorio. Vemos entonces este texto. Dice, entonces también te cuentan todas las partes maravillosas de lo que sucedía en la iglesia. Y también había un hombre llamado Ananías y su mujer Safira, que lo que hicieron que vendieron su terreno, ¿no? Sus tierras. Y ellos, al vender sus tierras, dijeron, bueno, nos vamos a quedar un tanto por ciento para nosotros y vamos a ir allí con los discípulos, vamos a dejar este otro tanto por ciento y diremos que esto es lo que nos han pagado por nuestro terreno, ¿no? Yo creo que es de pensar, qué ejemplares, qué devotos, qué íntegros vamos a parecer. Y cuando llega allí, se le da la opción, eso es brutal, se les da la opción. ¿Es todo? ¿Esto es todo lo que os han pagado por vuestro terreno? Y primero está Ananías solo. Dice, sí, todo, ¿no? Y yo creo que se pensaría, qué buen cristiano. Ahora todos aquí me van a alabar por mis grandes obras altruistas. Y Pedro, con una revelación del Espíritu Santo, le dice, ¿por qué? Si te lo hubieras quedado, hubiese sido tuyo. Si lo hubieses vendido y te hubieses quedado todo tu dinero, hubiese sido tuyo. Pedro le está diciendo, no tenías obligación de hacerlo, habértelo quedado, haberlo vendido y haberte enriquecido. Pero ¿por qué osas venir aquí y no mentir a los hombres, sino mentir al Espíritu Santo? Y en ese instante, Ananías muere. Y luego viene su mujer. Y 3/4 de lo mismo. Es confrontada. ¿Esto es todo lo que os han dado por el terreno? Sí. Y de la misma manera que su marido había fallecido, ella también falleció al instante y les tuvieron que enterrar, sepultar. ¡Buah! A esto me refiero que nos incomoda un poco, ¿no? Porque cuando vemos estas cosas en el Antiguo Testamento decimos, bueno, es el antiguo orden, ¿no? Es como funcionaban las cosas antes. Pero estas consecuencias al pecar, al mentir, al engañar al Espíritu Santo, suceden en el Nuevo Testamento. Suceden después de Jesús. Suceden después de su muerte y de su resurrección. Así que quiero analizar 2 cosas sacadas de este texto para entender juntos por qué Dios permitió algo así. Porque muchas veces cuando leemos esta parte pensamos, qué cruel es Dios, ¿no? Mató a 2 hombres que simplemente habían hecho una triquiñuela. Pero vamos juntos a mirar y entender más toda la sabiduría que vemos en este episodio tan fatídico y qué es lo que podemos aprender nosotros y por qué yo creo personalmente que esto sucedió en esa época. Y lo primero que vemos aquí y que vamos a estudiar más a fondo es el principio de la sabiduría. Si leemos el texto, cuando lo volví a releer y releer, habían 2 palabras que me llamaban mucho la atención y era la palabra temor. Se dice que cuando los hombres oyen lo que ha sucedido a Ananías y luego a Safira, se llenan de temor.
Esa palabra en griego, que es el original en que está escrito, es phobos. Nos suena un poco, ¿verdad? Phobos lo utilizamos para fobia, ¿verdad? Nosotros seguimos teniendo esa raíz en nuestro lenguaje, fobia. Las fobias son grandes terrores. Claustrofobia, aracnofobia, ahora no sé qué más fobias hay porque tienen nombres muy graciosas algunas, ¿no? Limpiezafobia. Hay fobias graciosas y para cada cosa que a veces nos reímos, ¿no? Fobia a los payasos, fobia a los ácaros, fobia a... Y dices, madre mía, nos reímos, pero la palabra fobia, phobos, es terror, ¿sí o no? Cuando hablamos de una fobia hablamos de un terror irracional que tenemos hacia algo. Es miedo profundo. Y es curioso porque la palabra phobos no aparece solo en el capítulo más difícil de Hechos. No aparece solo en este episodio que es un tanto duro de entender o que entenderíamos que la gente de repente tuviese terror de Dios al ver que mata a 2 personas así rápidamente, sino que la palabra phobos en Hechos, ¿sabéis cuántas veces aparece? 26. Aproximadamente unas 26 veces. 16 veces aparece como phobos, como sustantivo, y 10 veces más aparece en su forma verbal, de temor, atemorizarse, aterrorizarse, etc. Y es curioso, porque como os he dicho, este es el único hecho que realmente da miedo y te choca de Hechos. Todos los otros hechos que vemos en Hechos, valga la redundancia, son increíbles. Dicen que la gente se llenaba de phobos, este mismo phobos, esta misma palabra, cuando veían cómo la gente sanaba enfermos, cuando veían cómo el Espíritu de Dios descendía y se posaba sobre las personas, cuando la gente hablaba en lenguas, cuando la gente liberaba a los endemoniados, cuando alguien se encontraba con el ángel del Señor, cuando el Espíritu de Dios se movía, dice que la gente se llenaba de phobos, del mismo temor y del mismo terror. ¿No os parece curioso que te llenes del mismo sentimiento cuando ves cómo Dios mata a cómo Dios sana? De ver cuando Dios quita y cuando Dios da, se llenaban de phobos. Y no solamente en Hechos tenemos la palabra phobos, sino que en el Nuevo Testamento aparece más veces. Y una de ellas es en Pedro 1:17. Lo podéis buscar si queréis en los móviles, es fácil buscarlo, o en vuestras Biblias de papel, si alguno sigue usando eso. Jessie sí, a mí Jessie siempre me tranquiliza, ella viene con su Biblia, Reina Valera seguro, os lo puedo asegurar, y para ella si es del 60 mejor. Primera de Pedro 1:17, también aparece la palabra phobos, y dice Pedro, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor. Algunas versiones ponen reverente, pero he de decir que eso es un añadido del original para poner más contexto. Pero dicen, vivan con phobos, mientras sean peregrinos de este mundo. Volvemos a ver aquí la palabra phobos, la palabra temor. Y me es curioso, ¿no? Porque lo que está diciendo es aquí es, ya que invocan como Padre al que juzga, y te muestra las dos partes de Dios, ¿sí o no? Llamáis Padre, llamáis Abba, como un Dios de amor, un Dios de sacrificio, un Dios de cuidado, un Dios de provisión, un Dios de protección. Llamáis Abba, llamáis Padre, al que juzga con imparcialidad. Pero es nuestro Padre que sigue juzgando con imparcialidad las obras de cada uno. Y dice, vivid con phobos. Yo pienso esto que es un poco como cuando éramos pequeños y la habíamos liado y teníamos que ir ante nuestra madre, ¿no? O nuestro padre. Pero lo dicho, estamos en el día de la madre, así que vamos a poner el ejemplo de la madre. Yo recuerdo una vez, ¿sabéis los calendarios de Adviento de chocolate? Oh, cómo me encantaban los calendarios de Adviento de chocolate. Y era una cosa, a mí que me encanta el chocolate. Y recuerdo que yo, el primer día, tendría como 7, 8 años, me comí todos. Todo el chocolate. Y yo sabía que había hecho algo malo,
así que cerré con cuidado todas las ventanitas y cada día iba por la mañana antes del cole y abría una, me metía algo en la boca y hacía, qué buena, ¿eh? Y me aseguraba de ver el dibujo, tonta no era. Decía, hoy toca las campanas. Damián, tocaban las campanas, oye, qué buena. Y yo resulta que no era tan buena actriz como pensaba. Y a los pocos días mi madre me dijo, a ver, Gretel, abre la boca. Y yo, espera, abre la boca. Y yo creo que no me vi desde fuera, pero debí de poner una cara de me han pillado, que mi madre no necesitó que abriera la boca. Y era como, la he liado bien liada. ¿Sabéis esa sensación? ¿Os ha pasado alguna vez de que habéis sido pillados con las manos en la masa? ¿O que habéis tenido que ir a vuestra madre y decís, y teméis? Sabéis que vuestra madre os ama, que os compra el calendario de Adviento que más os gusta, pero en ese momento teméis, porque hay consecuencias, ¿sí o no? Cuando la has liado, hay consecuencias. Yo me imagino un poco que está diciendo esto, ¿no? Invocáis a Dios como Padre, pero oye, sigue juzgando con imparcialidad. Vivid con temor mientras estéis en este mundo, porque Él juzga, porque hay consecuencias. Y esta perla de sabiduría de Pedro la saca del libro de la sabiduría. Él lo que está haciendo es un poco predicar, ¿no? Lo que muchas veces hacemos aquí, de la propia Biblia, vuelve a retomar esas lecciones, esos valores y los vuelve a explicar para sus oyentes, para los receptores de esa carta. Y esto lo encontramos en Proverbios 1, del 7 al 8. Proverbios, para quien no lo sepa, es el libro de la sabiduría. Es imposible que te leas un Proverbios y que no seas confrontado, retado o inspirado, ¿no? Y me encanta porque nada más en Proverbios 1 ya empieza. Y esta es una frase súper conocida, aunque para la gente no creyente lo saben, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice así, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Buah, me encantó. Son estas cosas que cuando estoy haciendo las predicaciones, Dios liga de una manera que digo, pues que eres tú, Dios, porque yo no había caído que en el versículo de después del principio de la sabiduría te está hablando de escuchar a tu padre y a tu madre. Y pensaba, es que todo está ligado en ese orden. Y es curioso, pero es una sabiduría brutal lo que hay aquí. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es lo que más adelante Pedro traduce con la palabra phobos. Y es lo que vemos que sucede cuando te ves cara a cara con Dios y con su poder. Es que te llenas de phobos, de terror, de temor a Jehová. Y dice que los que no son sabios, los insensatos, desprecian la enseñanza. Versiones más nuevas ponen aquí que desprecian la disciplina. Y dice, escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Todos necesitamos ser corregidos, enseñados, retados, confrontados y disciplinados. ¿Sí o no? Incluso cuando crecemos, seguimos siéndolo. Quizás hay veces que no tenemos a alguien que nos dé causa-consecuencia, ¿verdad? Quizás no hay nadie que nos vaya a disciplinar como tal, pero la vida nos disciplina así sola. Hay consecuencias en lo que hacemos. Si tú vas a tu trabajo y has mentido de que has estado enfermo, pero en verdad te estás pegando unas vacaciones brutales, es normal que cuando vayas te echen, ¿sí o no? Ahí tienes una buena disciplina. No puedes hacer las cosas a tu manera. Vivimos en un mundo en el que cada vez la disciplina está más mal vista. Creo que a veces es porque hemos venido de épocas en las que nos ha impartido de la mejor manera. En colegios, por ejemplo, yo nunca viví esto, ¿no? Pero quizás algunos de aquí más viejos vivisteis lo que era poner la mano así, que te dieran con una regla de madera. O ver cómo azotaban a tus compañeros de clase o a ti mismo un profesor, ¿no? Y hemos pasado de eso
del castigo físico por cualquier cosa, que es innecesario también, no tenemos que utilizar castigo físico para todo, pero hemos pasado de eso a un mundo en el que no hay disciplina, al mundo en donde no hay castigo. Y como padres creo que es muy difícil educar a nuestros hijos en este mundo. Y sobre todo si buscamos la información y la sabiduría de cómo educar a nuestros hijos en sitios que no sean la palabra de Dios. Y es cierto, se necesita disciplina, se necesita consecuencias, se necesita educar a nuestros hijos para que no sean unos egoístas, para que no sean personas que solo vivan por el placer, que entiendan que hay sacrificios, que hay esfuerzos, que hay que trabajar, que hay que levantarse pronto, que hay que hacer caso a un jefe, a jefe que nos cae mal, ¿verdad? Que hay que hacer caso a nuestros profesores, que tenemos que vivir en un orden. Y esto es simplemente un paréntesis que hacía en medio de la predicación de la importancia que es iglesia, que no nos dejemos llevar por las corrientes del mundo en nuestras familias. Evidentemente, gracias a Dios por la psicología, gracias a Dios por los grandes sabios y psicólogos que hay. Y os digo una cosa, algunos de ellos no son creyentes y te hablan desde una sabiduría que nosotros podemos aplicar. Pero filtremos todo por la palabra de Dios y por el ejemplo que Dios tenemos como Padre. Porque Dios dice que hay Dios al que ama, disciplina. Y yo me siento amada en la disciplina. No sé vosotros, pero yo me siento amada en la disciplina. Incluso de mayor, cuando he tenido momentos en los que siento que Dios me ha estado tirando las orejas, o en momentos con Él a solas en las que me ha mostrado mi pecado, o me ha mostrado cómo he hecho yo algo mal, me he sentido amada, porque he sentido que Dios estaba invirtiendo en mí, ¿no? Que creía en mí, que me quería mejor. No me estaba ignorando, me estaba mejorando, me estaba retando. Encuentras amor en la disciplina. La disciplina es necesaria y el principio de la sabiduría es relacionarnos a Dios con ese temor, sabiendo que es el Padre que ama y que disciplina. Y hay consecuencias que no vamos a poder evitar. Y el segundo punto es volver a pensar en ese equilibrio de amor y disciplina. Y por eso vamos a volver al texto. ¿Qué es lo que sucedió allí? ¿Cómo se puede explicar la necesidad de ese episodio, tanto de que esté reflejado en la Biblia como del simple hecho de que sucediera en esos días tan bonitos, tan utópicos, tan maravillosos, tan poderosos? Ananías y Safira eran judíos de Jerusalén. Ananías es un nombre judío. Ellos se conocían las enseñanzas del Antiguo Testamento, seguramente. Ellos habían crecido con esa enseñanza, memorizando muchos de esos episodios. Sabían que en el Antiguo Testamento Dios era un Dios que levantaba mucho temor. Dios se cargaba ciudades. Dios mataba a miles de personas en un santiamén. Ellos habían crecido estudiando también la historia de Acán, un hombre del Antiguo Testamento que al conquistar una ciudad Dios dijo, quemadlo todo, imaginaros, quemadlo todo, hombres, mujeres, niños, animales y todos los bienes que hay en ella. Pero Acán se creyó más listo. Cogió una pieza preciosa para él y la escondió en su campamento. Y en la siguiente guerra Israel fue y pasó algo increíble, algo que iba en contra con lo que Dios les había prometido. Perdieron, masacraron a un montón de sus guerreros. ¿Cómo podía ser? Si Dios les había mandado al campo de batalla, les había dicho que Él iba a estar con ellos. O clamaron todos a Jehová y Dios dijo, hay entre vosotros alguien que ha desobedecido mis mandamientos, que ha cogido algo que no debía. Y fueron tribu por tribu, familia por familia, y llegaron a la familia de Acán. ¿Y sabéis cuál fue la consecuencia? Dura. Mató a toda la familia, niños incluidos. ¡Buah! Lo siento por traer esto,
Pero es curioso porque a veces en las iglesias predicamos lo que nos gusta de la Biblia y predicamos lo que nos sentimos cómodos de Dios. Pero esto también sucede en la Biblia. Y cuando vuelvo a pensar en lo que vivieron Ananías y Safira, lo que creo que pasó, y esto es algo personal de Gretel Rodríguez, no es de ningún teólogo, pero cuando yo veo ese texto como yo lo entiendo, es que vemos aquí a dos personas que se relajaron, que se creyeron más listas que Dios, que intentaron engañar al sistema y que creyeron que Dios había cambiado. Ya no necesitaba. Dios no merecía ningún respeto ni temor. Dios era fácil de engañar. Era un Dios de amor, te llenaba del Espíritu Santo, estaba la gracia, la misericordia, Jesús ha muerto por mí, puedo tener vida eterna, ya no tengo que matar a cabritos ni nada de esto, soy yo con Dios, esto todo es maravilloso, ahora todos somos sacerdotes, ahora todos podemos entrar en el lugar altísimo, ¡uah, qué maravilla! Dios es genial, puedo ir ante Él y tomarle el pelo. Y Dios recuerda. Y creo que por eso lo hace. Y creo que por esa razón este episodio, este capítulo es vital que esté en el Nuevo Testamento. Porque lo que está haciendo Dios allí es dar un golpe en la mesa y decir, yo sigo siendo el mismo. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo. El Dios que entrega a su Hijo por amor y hace el mayor sacrificio de la humanidad. También es un Dios que castiga, que disciplina. Está recordando que ese Dios que ahora sana enfermos es el mismo Dios que arrasó ciudades enteras. El Dios que está diciendo que nos va a libertar y que libertó Egipto y que nos va a traer libertad en su nombre, es el mismo Dios que destruyó una ciudad como Sodoma y Gomorra e incluso petrificó a la mujer de Lot simplemente por mirar atrás. El Dios que hace milagros. El Dios que se enfada porque Pedro le corte la oreja a uno de los que va a atrapar a Jesús. Es el mismo Dios que manda fuego y destruye a un montón de profetas de otros dioses y los mata. El Dios de libertad es el Dios que trajo 10 plagas a Egipto y mató a todos los primogénitos. El Dios que ama es el mismo Dios que fulminó a Ananías y Safira. ¿Entendemos eso? ¿Somos lo suficientemente valientes como iglesia de enfrentarnos a esa gran verdad? Que el Dios de ahora es el Dios del Nuevo Testamento y el Dios del Antiguo, y que sus leyes funcionan igual. Dejadme decir una cosa, cuando Dios envía a Jesús a morir, lo que está haciendo es cumplir su plan. En ningún momento cambia su voluntad. La muerte de Jesús es la culminación de su plan. Pero en ningún momento es un cambio de mente. No ha cambiado de idea, no ha cambiado su corazón. Él es y siempre será el mismo. Dios es amor y disciplina. Dios es gracia y justicia. Dios es misericordioso y firme. Dios es el que perdona y el que reprende. Dios es el que nos libera y el que nos permite pagar nuestras consecuencias. Y Dios es digno de toda alabanza, de toda honra, de toda gloria, de toda adoración, de todo gozo, pero también es merecedor de nuestro temor, de nuestro respeto y de nuestra reverencia. Ese es nuestro Dios. Y a veces caemos en el gran error de creer que los seguidores de Cristo aman a Dios y ya está. Un seguidor de Cristo ama a Dios y lo teme. Un seguidor de Dios se relaciona con Él y lo respeta. Y vivimos en un mundo
en el que cada vez más queremos hacer las cosas a nuestra manera. Vamos viendo que incluso conceptos como el trabajo van cambiando. Antes el trabajo era algo sacrificado. La gente se levantaba por la mañana, hacía sus muchas horas, conseguía el pan de cada día, iba a su casa y el trabajo era trabajo. Y no digo que esté mal el teletrabajo, yo lo gozo. Pero incluso pocas cosas se van diluyendo en el mundo. Y lo queremos hacer todo a nuestra manera, como sea más cómodo. Y desgraciadamente siento que como iglesia hacemos que Dios también sea nuestra manera. Solo escogemos las partes que nos gustan de Él. Así que yo os quiero preguntar, ¿temes a Dios? Fobos. ¿Tienes fobos a Dios? ¿Pasamos tiempo recordando el amor de Dios y el temor de Dios? ¿Nos relacionamos a Dios con Dios con respeto, con reverencia y con fobos? Porque nuestro Dios es digno de ello. Ayer me escapé a una cafetería para retocar las cosas de esta predicación y pensaba en esta parte. Y en medio de la cafetería me puse a llorar, la verdad, porque pensaba en la iglesia y pensaba que sin fobos no somos nada. Que sin fobos perdemos el respeto, perdemos el sometimiento, el sacrificio. Y como Ananías y Safira venimos a la iglesia, declaramos ser devotos, seguidores de Cristo. Pero venimos aquí y le decimos a Dios que en ciertas áreas de nuestra vida Él no puede entrar. Que no le está permitido, que no lo vamos a dar y que lo vamos a hacer a nuestra manera. Me mata ver cómo esas cosas se meten en nosotros y cómo somos a veces tan tontos, si me permitís la palabra, porque yo también me incluyo, de creer que a Dios le podemos engañar, de creer que a Dios está a nuestro servicio, de creer que lo podemos hacer a nuestra manera y seguir teniendo su bendición. Somos tontos. Impedimos que entre en nuestra vida, pero luego esperamos sus bendiciones, su provisión y sus promesas. Veo en la iglesia cómo entra el sexo antes del matrimonio. Perdonadme por esto. Este tema que puede parecer tan típico, pero a mí me mata. Recuerdo hablar una vez con una persona del trabajo, me decía, bueno, tú ves muy mal que entonces yo me acueste con mi pareja. Y dije, bueno, si yo no creyera en Dios también lo haría. Es la verdad. Lo hacemos porque entendemos lo que hay detrás. Entendemos los motivos de por qué hacerlo. ¿Por qué siendo de Dios vivimos como el mundo y decimos que ciertas cosas lo haremos a nuestra manera, pero queremos su bendición en nuestras relaciones? Hace poco vino una pareja a cenar a casa, o hace ya unas semanas, no sé en qué mundo vivo, y les preguntamos, ¿cómo lleváis este tema? Dijeron, bueno, es complicado, pero lo intentamos. Y hablamos con gente, lo intentamos. A mí eso me encanta. Porque vivimos en un mundo en el que parece que da igual. Me voy a acostar antes del matrimonio. ¿Por qué? Os digo por qué. Porque nos hemos olvidado del Fobos. Hay bendición en todo lo que nos dice Dios. Eso del sexo, chicos, no es una obligación para hacernos sufrir, ¿eh? Si tanto amas a esa persona, cásate con ella. Únete espiritualmente, únete con la bendición de Dios y luego culmina eso con la unión física, que es precioso y que lo diseñó Dios. Pero hay un orden, hay un sentido, hay una bendición. Lo vemos en los matrimonios, en la iglesia. Somos devotos a Dios, pero no mostramos amor en nuestras propias parejas, ni esperanza. Matrimonios que están medio rotos y que quede así. No dejamos que Dios entre en eso
y ser los hombres y las mujeres, los esposos y las esposas que Dios nos pide que seamos. ¿Y por qué no le permitamos entrar a Dios en nuestro matrimonio? Porque no tenemos fobos. Lo veo en el amor al prójimo. Deberíamos ser los primeros justicieros. Causar una revolución en nuestros colegios, en nuestras universidades, en nuestros trabajos, cuando vemos maltrato hacia otras personas, ¿verdad? Deberíamos ser los primeros que castigaran los prejuicios, los malos tratos. Pero eso no tiene que ver conmigo. A pesar de que Dios, desde el principio de todo, tiene un corazón por los necesitados, por los heridos, por los apartados y por los marginados. Ese es nuestro Dios. Y no tiene que ver conmigo, porque no tenemos fobos, porque es un Dios de amor. Lo veo en cómo nos relacionamos a veces con la agresividad, en nuestras propias palabras. Cómo hacemos daño a nuestro prójimo, incluso en la iglesia. Porque por el bien de la verdad, por el que yo voy con la verdad por delante, puedo hacer daño a los de mi alrededor, pero yo tengo la razón. Utilizamos palabras hirientes, pleitos. Vivimos muchas veces una doble vida. Caemos en las críticas y en el chismorreo, aquí mismo. Y ya no porque Moy sea mi marido y seamos tal, pero es verdad que Moy nunca es suficiente. Pero no Moy, nadie de aquí es suficiente. Y muchas veces caemos en las críticas en la propia iglesia, en el chismorreo y en la integridad. En hacer lo correcto, pese lo que pese. Y entonces nos preguntamos, ¿dónde está Dios en nuestra vida? Y a veces pensamos que todo tiene que ver por el enemigo y porque vivimos en un mundo caído. Y es cierto. Las guerras, las maldades, la maldad que hay, las enfermedades, las injusticias no vienen del corazón de Dios. Pero a veces en nuestra vida clamamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me está pasando a mí esto? Yo que amo a Dios, que soy tan devoto, que doy la mitad del bien que he vendido, ¿verdad? Pero estoy dando la mitad. Proverbios 1, es alucinante. Después de esos versículos que leíamos antes del principio de la sabiduría, dice, no sigas el camino del pecador, no te dejes llevar por los injustos. Y acaba así. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. La sabiduría, que recordar es el phobos, es el temor a Jehová. ¿Hasta cuándo, os simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán el conocimiento. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, no quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Si quieres ir pasando, Javi, y vamos a acabar. Porque ahora a veces nos puede crear esto un mal cuerpo. Ahora hemos estado hablando de disciplina. Y quiero pedir perdón si he hablado demasiado de disciplina. Pero había necesario hablar de eso. En un mundo donde a veces sobreabunda el amor equivocado. Yo amo a mis 2 hijos, al tercero y al cuarto que está en el cielo, los amo a todos.
y me duele soberanamente, pero también los castigo. Son buenos, tengo mucha suerte con ellos, pero son niños egoístas y lo quieren hacer a su manera. Y sé que es mi responsabilidad, la responsabilidad de Moi, educarles para ser lo mejor que pueden ser y para que en un mundo de egoísmo ellos sean generosos y en un mundo de vanidad ellos empaticen y en un mundo de injusticias ellos sean justos, cueste lo que cueste. Esa es una de mis labores como madre y también es la labor de nuestro Padre Celestial. Y no sé cómo eran vuestras madres, tomando de nuevo el día que honramos hoy y que todos somos hijos. Y quizás vuestras madres no han mostrado el ejemplo del amor de Dios. Y nuestros padres tampoco. Y eso a veces nos imposibilita el entender la disciplina de Dios, porque la relacionamos con la injusticia, el dolor que hemos vivido en nuestros hogares. Pero yo os puedo decir como hija terrenal y celestial, lo que era saber que me había comido todo el chocolate del calendario de Adviento y sabía que podía ir a mi madre con fobos, pero segura de su amor. Y que muchas veces lo único era ir a ella y pedir perdón, ¿verdad? Hay algo especial cuando ves que tu hijo toma conciencia de lo que hace y se arrepiente. Pues a veces ves que ahí tú no tienes ni que intervenir casi. Simplemente tienes que acompañarlo en su proceso. Y os he de decir que Dios es un Dios de amor, de misericordia. Qué bonito cómo acaba ese Proverbios. Te asusta leerlo al principio. Te asusta ver que es un Dios que se puede llegar a quedar impasible ante las personas que lo han rechazado. Y es un Dios que no se dará a encontrar a aquellos que se han reído y han desechado sus enseñanzas y su sabiduría. Pero dice que al que oyere, Él estará allí y le hará vivir confiado. Nosotros, Iglesia, somos aquellos que tenemos la suerte de escuchar sus reprensiones, sus enseñanzas, su disciplina y su gran amor. Ahora os quiero animar a cerrar los ojos para acabar. Cada día, cada domingo puede ser diferente. Hay veces que hablamos entre nosotros, oramos entre nosotros, pero hoy me gustaría que no hubiera ningún intermediario, ningún mediador, ningún compañero en este momento. Y simplemente poder pasar un tiempo con Dios. Y practicar algo que a veces nos olvidamos como iglesia. Y es el escuchar a nuestro Padre. Y dejarnos ser confrontados por Él. Y dejarnos ser retados, disciplinados. Y poder ir ahí con humildad y con seguridad. Porque os aseguro que no hay misericordia más grande que la que tiene Dios. No hay amor más grande que el que Él tiene. Y no hay perdón que borre todo pecado como el suyo. Que dice su palabra que cuando Él perdona, Él borra tu pecado. Pero seamos una iglesia que busque fobos. Y ahora os quiero dejar un tiempo simplemente para que le preguntéis a Dios. Que escuchéis su sabiduría. O también que si ha estado removiendo algo en vosotros, que lo pongáis delante de Él. Os digo una cosa, y siento insistir, no osemos crear un Dios a medida. No osemos creer que en nuestra vida podemos vivir sin principios bíblicos, porque estamos tranquilos o porque así nos sentimos bien. No osemos pensar que Dios es un Dios al que podemos engañar,
modelar y manipular. Es un Dios que va a perdonar todo. Pero primero a veces necesitamos la confesión y el arrepentimiento. Y quiero dejar un tiempo como iglesia en que podamos confesar a Dios esos lugares en los que vemos que Él lleva tiempo poniendo su dedo o llamando la atención o poniendo una pequeña lucecita. Y poder encontrarnos de cara con nuestro Padre, con nuestro Abba y con el que ama como una madre sin imperfecciones. Dios, simplemente quiero cerrar este tiempo dándote gracias porque aún en la disciplina encontramos tu amor. Gracias, Dios, porque creo que con nuestra mente humana jamás llegaremos a comprenderte. Pero lo que sí que podemos comprender es tu amor, perfecto, puro, sacrificado, incondicional. Ayúdanos, Dios, a poder entenderlo más, a poder vivir con Él, con esa seguridad. Y ayúdanos también a ser personas que viven con fobos, que no se relajan y que tienen presente que el episodio de Ananías y Zafira era el recordatorio de que tú sigues siendo el mismo y que mereces nuestro respeto. Ayúdanos, Dios, a caminar en este mundo con la integridad y con el temor, como Pedro decía, como peregrinos de este mundo con temor, a no relajarnos, Señor, a buscar más, a arrodillarnos más a ti y no solo saltar cantando, a humillarnos más, a escucharte más y a dejarnos modelar. Te amamos, Dios. Te quiero pedir para que acabes tú este tiempo trayendo perdón a todos aquellos que en este tiempo se han acercado a ti y han puesto en ti, en tus manos, sus transgresiones, su pecado, lo que sea, Dios. Que tú les des ese perdón con esa paz y esa certeza que todo aquello que ponemos en ti es borrado, olvidado, que ya no tiene ningún poder sobre nosotros.